Buenos días a todas y a todos. Soy Miguel Moreno, terapeuta ocupacional del CEAPAT, y quiero daros la bienvenida a esta tercera jornada de la semana de encuentros del CEAPAT, que hoy lleva por título Disfrutando de la accesibilidad sin límites. Recordad que podéis encontrar los detalles de esta mesa y de las personas que participan en el programa. Como sabéis, estas jornadas pueden seguirse también a través de nuestro canal de YouTube, con las medidas de accesibilidad a la comunicación como el subtitulado en directo y la interpretación en lengua de signos. Sin más dilación, comienzo a dar comienzo a esta primera mesa, en la que conoceremos proyectos de accesibilidad que acercan a la divulgación artística y científica, permitiendo que estas disciplinas sean más comprensibles y accesibles para todos. Voy a pasar a describir el set donde estamos. Estamos ahí una especie de salón con una mesa cuadrada en el centro, y yo estoy en uno de los sillones. Soy moreno, ojos marrones, visto con una camisa azul y pantalón vaquero. A mi izquierda está Maite Barrera, que es comisaria e investigadora del grupo Ecotonos de la Universidad Autónoma de Madrid, quien además nos hablará de uno de sus proyectos, que es la versión española de Blue Description Project. Ella es pelirroja, tiene el pelo recogido, viste con un vestido de fondo negro con lunares blancos y un fular naranja. A su izquierda está Victoria Besada Montenegro, que es científica titular en el Instituto Español de Oceanografía en el Centro Oceanográfico de Vigo. Es rubia, media melena, lleva una chaqueta marrón, unos pantalones beige y un jersey y un suéter color blanco. Enfrente de mí está Enrique Pérez Montero, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Él es moreno, tiene barba, lleva una chaqueta de color azul, pantalón gris y una camisa de cuadros verdes. Pues bienvenidos a los tres. A Rocco no lo has descrito. A Rocco, el pobre, es verdad. Al lado de, tienes toda la razón, al lado de Enrique está Rocco, que es su perro guía, que es de color negro, precioso y labrador. Es un perro labrador, ¿verdad? Exacto. Fenomenal. Pues si os parece, bienvenidos. Gracias. Y si os parece, comenzamos un poco para que describáis un poco vuestros proyectos y vuestra institución. Si quieres, empezamos por ti, Maite, que te tengo al lado, para que nos cuentes un poco brevemente en qué consistía el proyecto de Blue Description Project. Si quieres, como me habías preguntado también por Ecotonos, lo digo al principio porque no tiene mucha relación. Ok, fenomenal, sí. Porque Ecotonos es el proyecto de investigación del que participo en la Universidad Autónoma, pero el Blue Description Project no tuvo nada que ver con ello. Ecotonos estamos investigando desde la Universidad Autónoma los espacios maker, que son esos espacios en los que de forma comunitaria se trabaja en una serie de tecnologías normalmente de fabricación digital, en principio siempre anunciadas como muy accesibles para todo el mundo, y que desde el principio fueron acompañadas de la retórica de esto pone las posibilidades de fabricación en tus propias manos y es independiente, y que de hecho cuando empezaron a hacerse muy conocidos y tuvieron un gran pico de éxito hace aproximadamente 10 años, unos pocos más, desde la comunidad de personas con discapacidad se vio con muchísima esperanza, porque te permitían la posibilidad, o aparentemente, de fabricar necesidades individuales que la producción industrializada no contemplaba. Sin embargo, se ha ido viendo cómo esos espacios que se vendían como muy democratizadores, al final estaban ocupados por una parte muy pequeña de la población y capitalizados totalmente. Y se ha empezado a investigar, por un lado, qué barreras, conscientes o inconscientes, existían que expulsaban a otros grupos de población.
Y lo que estamos haciendo es un mapeo de los espacios maker que hay en España que hayan reflexionado sobre la inclusión y tengan estrategias concretas, a ser posibles exitosas. Bueno, también nos interesan mucho las que no han funcionado y el análisis de por qué. Pero bueno, que tengan estrategias de inclusión, porque además hay diversos grupos, es decir, las hay de género, las hay rurales, las hay de grupos vulnerables, sobre discapacidad, y también son estrategias distintas. Y al final se hará un manual, bueno, se hará una guía, se harán muchas cosas. Y ahora sobre Blue, que es otra guerra muy distinta. Blue Description Project es un proyecto que llevaron a cabo una serie de artistas norteamericanos que pertenecen a un grupo de investigación que se llama Crip Epistemologies en la Universidad Urbana en Illinois, que cogieron Blue, la película de Derek Jarman del año 93, que es una de las obras centrales del análisis de la relación entre arte y discapacidad, porque da una vuelta y pone a los espectadores en el momento de las imágenes del SIDA. Derek Jarman murió de enfermedades relacionadas con el SIDA unos meses después del estreno de la película. En ese momento de las imágenes del SIDA, él da una vuelta y te pone en su lugar. No es que él viese de ese modo, pero es una película que es una reflexión sobre el no ver, o sobre de hecho una especie de canto a la visión sin imágenes, o una cosa por el estilo. Blue se podría describir como una radionovela, a lo mejor sería lo más sencillo, como una especie de podcast narrativo sonoro que dura 70 minutos, la duración de una película convencional en el momento, ahora son 4, entonces 70 minutos, en el que efectivamente hay un elaborado paisaje sonoro, hay actores, están interpretando un texto, pero hay algo más, que es la razón por la que somos convocados a verla en una sala de cine, que es un monócromo azul, un fotograma azul fijo, de un azul muy saturado durante los 70 minutos que dura la proyección. Con lo cual, el hecho de no ver, estar allí casi como en un ritual, es muy importante y no puede ser sustituido enteramente solo por la escucha del sonido. Pero eso hacía la película bastante, bueno, no, totalmente, o de un modo casi radical, inaccesible para la accesibilidad entendida del modo más convencional o más habitual. Yo me imagino hacer audiodescripción de esa película con los medios habituales y que cada 10 minutos dijese la voz, nada, tranquilos, ¿no? O sea, sigue en azul. 10 minutos después no pasa nada, sigue en azul. Pero al mismo tiempo eso hurta una parte muy importante de la vivencia y de la razón por la cual está ese azul ahí. De manera que este grupo de artistas lo que hicieron es una convocatoria abierta, que es algo que se hace bastante en formas de arte que pretenden ser algo más que el artista solo en su torre de mármol. Una convocatoria abierta pidiendo audiodescripciones de la película, en la cual las hubo de todo tipo y condición. Hay quien intenta hacer una descripción, quien hace una metáfora, quien hace una descripción más fenomenológica de qué es lo que te empieza a pasar o le empieza a pasar a tu visión cuando llevas 20 minutos delante de una pantalla con un color además muy saturado. Hay más aportaciones que lo ligan con memorias o con recuerdos, y esas se insertaban como las audiodescripciones en una película convencional, en los silencios de la película. Luego también se hizo descripción creativa de los sonidos, de las didascalias, que le hizo un grupo de artistas oyentes y sordos, porque estaba desde el principio pensada para que tuviese una relación muy orgánica con la lengua de signos, que es algo que comentaron las intérpretes que signaron
la película. Lo que pasa es que sí que es cierto que las didascalias, que son una parte preciosísima del trabajo que hicieron, porque es muy, muy hermosa, está menos presente la dificultad radical que tiene la otra parte. Lo de describir ese monócromo, sí nos enfrenta a los límites del modo en que consideramos la accesibilidad, y nos pone también en cierto modo frente a una nueva frontera, que son las posibilidades que la audiodescripción tiene. Que no, al hacer ese trabajo, lo que sucede es que, y es por lo que es un trabajo de accesibilidad creativa, y explica muy bien qué es lo que pretende hacer la accesibilidad creativa, es entenderla también como un ámbito de intervención estético, pero también posibilitar que exista, bueno, lo que Joseph Grigelli, que es otro artista sordo que ha trabajado mucho sobre esto, llama accesibilidad en las dos direcciones, que es permitir que las distintas sensorialidades aprendan mutuamente cosas de ese proceso. Yo creo que, bueno, la película es una maravilla y resultó muy emocionante, pero también había cositas que fallaron. Por un lado estaba la dificultad de insertar este trabajo en una obra ya previamente hecha, que la hacía trepidante. O sea, ser una película que en principio es de un tono muy calmo, allí no paraban de pasar cosas. Y luego que había algo que nos intentamos hacer y nos encantaría hacer, porque, a ver, perdón, hay una parte de cómo aparecía aquello que no, es decir, estaba la proyección de la película con su monócromo, al lado estaban las dos intérpretes de lengua de signos, porque se insertaron 3 audiodescripciones, una la convencional con el texto de la película, otro con las audiodescripciones y otro con las didascalias, separadas distinguidas por colores, lo que en lengua de signos se diferenciaba por 2 intérpretes, y en la vocalización, en la lectura de los subtítulos, por 2 voces. Pero por la propia trepidancia de aquello, que iba al final muy rápido, lo que no se pudo era, lo que no había hueco, era para locutar para las personas ciegas las descripciones de los sonidos. Entonces, es cierto que las estaban escuchando, pero había una aportación. A mí como oyente me enriqueció muchísimo leer esas descripciones. O sea, yo también tuve la impresión de que la película la veía y la oía de un modo enriquecido, en una película que he visto muchísimas veces, porque además la puse en la 7ª Bienal, o sea, y se estaba proyectando de modo continuo. Y nos hubiese gustado poder insertar la lectura de las descripciones de sonidos para también los espectadores ciegos, y eso hubo que eliminarlo. Claro. Porque no había tiempo. Pero yo creo que esa línea, la de la transferencia de los conocimientos que tienen las diferentes sensorialidades también mutuamente, es una línea muy potente, muy poderosa. Claro. Voy a intentar también a ver si conseguimos. No, porque hay una parte de, es cierto que cuanto más accesible vas a ver o vas a entender los conceptos de distinta forma. Cuantas más vías sensoriales tengas la información, probablemente seamos más enriquecidos. Efectivamente, hay un proyecto, el tuyo, que era bastante interesante, porque la película, para los que no la han visto, pues es un fondo azul todo el tiempo, durante ese tiempo, porque el director, efectivamente, por una enfermedad, por el SIDA, empezaba a ver como tonos grises, ¿no? Entonces él lo que pretende es ponerte en su situación, que el espectador viva la experiencia. Y entonces, claro, efectivamente parece como muy fácil un audio guía, fondo azul, fondo azul, fondo azul, fondo azul, ¿no? Pero falta a lo mejor la expresión o la emocionalidad, ¿no?
Y entonces probasteis con nuevas vías nuevas vías de comunicación para que fuera más enriquecedor. Es muy bueno el proyecto. Y ahora, pues si quieres, Victoria, pues nos hablas un poco del tuyo y nos ponemos un poco en contexto también. Muy bien, pues nada, buenos días a todas y a todos y muchas gracias al CEAPAT por haberme invitado a esta jornada. Yo trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, en el Centro Oceanográfico de Vigo. Somos un organismo de investigación dedicado al estudio del mar, pero además de ser investigadores en todos los temas relacionados con el medio marino, también somos asesores del Gobierno, somos un organismo asesor del Gobierno central en todo lo relacionado con el medio marino y con todo lo relacionado con la sostenibilidad de nuestros mares, ¿no? Entonces, el proyecto CIMAR, Ciencia Marina con los 5 sentidos, nace debido a nuestra experiencia en divulgación. Vimos que había una serie de colectivos que normalmente estaban siempre fuera de lo que son las vías normales de comunicación. No estaban preparados los talleres de divulgación para este tipo de colectivos, ¿no? Habíamos tenido ya alguna experiencia previa trabajando con la ONCE y trabajando con algunos centros de discapacidad intelectual de Vigo, pero no habíamos adaptado algún tipo de material, pero no estaban los talleres preparados exactamente para este tipo de personal. Entonces nos presentamos a una convocatoria de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, donde obtuvimos una financiación para el proyecto y nos pusimos en contacto con 5 asociaciones de Vigo, pues que son la ONCE, la Asociación Down Vigo, Aspanae, San Rafael y Doral Residencias, para que colaborasen con nosotros en este proyecto. Entonces, el proyecto consistió en una serie de talleres en sus asociaciones, en sus instalaciones, y un taller en el campamento de verano que la ONCE organiza para sus asociados entre 6 y 17 años, ¿no? En nuestro caso lo hicimos en el campamento para niños y niñas, jóvenes y jóvenes de Galicia y Asturias, que se desarrolló en verano en San Senso. ¿Y cuál fue el objetivo del proyecto? Bueno, pues lo que preparamos fue materiales adaptados para los diferentes colectivos en los que íbamos a trabajar. Para ello, contando con la colaboración de los profesionales de las diferentes asociaciones, nos dieron una serie de talleres y charlas previas para explicarnos cómo eran los colectivos con los que íbamos a trabajar, qué tipo de dificultades nos podíamos encontrar. Por ejemplo, en el caso de la ONCE tuvimos una jornada con ellos muy interesante, porque lo que hicieron fue ponernos en el papel de los diferentes asociados, ¿no? O sea, en unos casos pues nos pusieron unos antifaces para no ver nada, en otros casos pues unas gafas que simulasen diferentes tipos de discapacidad visual, y teníamos que describir a nuestros compañeros del grupo, ¿no? del equipo, que yo tengo que agradecer a todos mis compañeros y compañeras, a las 30 personas que colaboramos en este proyecto, todos voluntarios del centro, ¿no? Porque sin ellos no sería posible realizar este tipo de actividades. Entonces tenías que explicarles objetos cotidianos a gente que normalmente lo ve, entonces no es tan fácil. Entonces era para que fuésemos poniéndonos en el entorno que nos íbamos a encontrar en los talleres, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptamos mucho material, hicimos modelos en 3 dimensiones, modelos, normalmente cosas que se suelen ver con los microscopios y con las lupas que nosotros llevamos a los talleres, pero claro, una persona con discapacidad visual pues no podría verlo. Entonces hicimos modelos en 3 dimensiones, hicimos láminas texturizadas para explicar diferentes cosas que solemos hacer en los talleres, trabajamos con modelos también pues para explicar el tema de la contaminación marina, con modelos de bolitas y palillos, de los que se suelen utilizar en química para preparar moléculas. Bueno, pues los preparamos para poder explicarles las diferentes cosas. Preparamos también con resinas, introdujimos en resinas diferentes especies para que la gente las pudiese ver y no tuviésemos la necesidad de llevar organismos vivos, ¿no?
¿no? Que siempre es mucho más complicado para trabajar con ellos en los talleres, y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, tanto por la respuesta que hemos tenido de todos los colectivos. Estamos hablando con colectivos con discapacidad intelectual desde bastante profunda, ¿no?, hasta colectivos, bueno, pues hemos trabajado con la ONCE, con gente que no tenía ningún problema intelectual, lo único que tenía era una discapacidad visual. Hemos trabajado también en una de las asociaciones con personas mayores, ¿no?, con gente mayor, con el colectivo que estaba en una residencia, y fue una experiencia muy interesante, tanto para nosotros a nivel personal. Hemos aprendido muchísimo, o sea, yo creo que nos han dado ellos mucho más de lo que nosotros le hemos dado a ellos, ¿no? O sea, la transmisión del agradecimiento, de las preguntas, de todo, pues como decía un compañero mío, pues una persona invidente, un joven invidente, ha tenido muchísimo más interés para saber cómo funcionaba pues una de las botellas que utilizamos, una botella Niskin, que es para recoger muestras de agua, cómo funcionaba, cómo se abría, cómo entraba en el mar, de gente que tenemos a veces en el centro haciendo el TFG o el TFM, ¿no? Que dices, la verdad que te da un poco de... Sí, es verdad que muchas veces la interacción con personas con discapacidad amplía la visión, ¿no?, sí, de tu propio trabajo. Sí. Enrique, tu turno. Cuéntanos cómo acercas el universo y lo haces más accesible. Bueno, buenos días a todos. También agradezco a CEAPAT la invitación y permitirme compartir un poco mi experiencia en este contexto que es muy apropiado. Enhorabuena también a Maite y a Victoria por vuestros trabajos. Me parece que estas contribuciones son fantásticas. Mi visión es un poco condicionada por mi propia doble condición, que no lo hemos comentado, pero al haber descrito el recorrido que se ha evidenciado, de que yo también soy ciego. No tengo ningún problema en que digamos que soy ciego, ¿no? La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, la etiqueta de ciego es perfectamente válida y es lo que soy. Pero es un proceso lento y largo causado por una enfermedad degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, que no provocó que me quedara ciego de repente, sino que ha sido un proceso que ha ido en paralelo a mi propia carrera científica, hasta que hace unos 14 años estaba tan condicionado que tuve que afiliarme a la ONCE en Granada, sin renunciar por ello a mi carrera científica. Entonces, desde dentro ya tuve yo la sensación de que tenía que estar explicando a los demás cómo era posible eso de que una persona ciega pudiera seguir dedicándose a la astronomía, que como todos pensamos o sospechamos, o tenemos el prejuicio de que es una ciencia que depende muy fuertemente del sentido de la vista, pero en realidad no es así. Y eso es lo que me empecé a encargar de hacer a partir del año 2013-14, donde fundo mi proyecto Astroaccesible, que ya lleva más de 10 años de trayectoria, ha tenido muy distintas fuentes de financiación y de ayuda de muy distintos medios, pero que básicamente se mantiene mientras yo tenga mi posición de investigador y de persona implicada con la inclusión. Y ha sido todo un aprendizaje, porque lo que era un proyecto originalmente dedicado únicamente a explicar a otras personas ciegas como yo, que era la astronomía, el descubrimiento de lo que es la inclusión, la multisensorialidad, hablo de un periodo muy largo, con multitud de experiencias, no solo en centros de la ONCE, sino en colegios con y sin alumnos con discapacidad, en conferencias para el público general, utilizando todo tipo de recursos cuyas experiencias nos hemos alimentado, que ya conocíamos, o que hemos descubierto y hemos investigado por nuestra cuenta, ¿no? Sin ir más lejos, he traído aquí, si queréis podéis cogerla y podéis tocarla vosotros mismos, un ejemplo de este tipo de material que representa el cielo en relieve, y para las personas que no ven, pues resulta muy útil para saber cuál es la distribución de cuáles los elementos en el cielo, pero que va mucho más allá. Hemos impulsado el uso de audiodescripciones, como comentaba Maite. Yo de eso me he alimentado de mi propia experiencia personal como persona ciega. Hago uso intensivo de la audiodescripción cuando consumo productos artísticos, y se me ocurrió la idea de por qué no lo aplicamos en ciencia también, ¿no? Entonces empezamos el Universo en Palabras, que son una serie de vídeos que están disponibles en YouTube, que simplemente hace una audiodescripción de imágenes astronómicas, la sonificación y la musificación, es decir, la traslación de datos astronómicos originalmente expuestos únicamente como imágenes a un lenguaje distinto, que es el del sonido. Y todo esto me llegó a la conclusión, y de hecho lo hago de manera intensiva y extensiva, que es que todo este tipo de recursos multisensoriales y de adaptaciones, que a lo mejor originalmente fueron pensadas para una discapacidad en concreto, son muy eficientes para cualquier tipo de colectivo, tenga o no tenga discapacidad. De hecho, fui invitado hace unos años a participar en el grupo de trabajo de divulgación inclusiva del CSIC, del cual han surgido un montón de iniciativas, como crear una guía de comunicación y divulgación inclusiva
inclusiva para todo el mundo, la organización de varios congresos de divulgación inclusiva de la ciencia, es decir, un montón de iniciativas, pero yo creo que el mantra común de todo esto, que es lo que está detrás un poco de mi experiencia, es que la inclusión no solamente es un conjunto de recursos y medidas que tenemos metidas en un armario y que sacamos únicamente cuando lo necesitamos porque hay una persona con una necesidad especial, sino que además es una idea que yo creo que habéis comentado antes y que la cual yo subrayo plenamente, todo ese tipo de acercamiento alternativo distinto enriquece a todo el mundo porque nos permite visualizar, entre comillas, acceder a la información de una manera creativa y diferente, y no todos estamos educados o instruidos para aprender todo de la misma manera independientemente de que tengamos una discapacidad. Sin ir más lejos, pongo un ejemplo, participo en un programa en Madrid que se llama Ciencia en el Barrio, que organizan el CSIC para llevar ciencia a institutos o centros donde la ciencia no es tan frecuente, y uno de mis talleres con sonidos, con maquetas, con bóvedas, está siendo un éxito en los centros educativos terapéuticos de los hospitales de Madrid, donde no hay personas con discapacidad visual, pero el hecho de que chicos con autismo o con otro tipo de patologías tengan la oportunidad de ver una manera distinta de acceder a la información con el sentido del tacto, del oído, de la música, de las audiodescripciones, de repente es como si a ellos se les abriera un mundo. Por supuesto, sin olvidar el hecho original fundacional del proyecto de que las personas ciegas tenemos acceso por esa vía. Y ya por último, como último objetivo, son muchos años de trayectoria y los objetivos se van multiplicando, que es el de invitar a personas también con discapacidad a que sean investigadores, a animar a los organismos a que pongan los medios para que las personas con discapacidad hagan ciencia, inicien carreras con investigadoras, se potencien los recursos para que eso sea posible, y sobre todo concienciar a los grupos de investigación de que cuanto más diversos, más creativos, más productivos van a ser. O sea, que no es simplemente un brindis al sol basado en la justicia social, sino que la propia productividad se ve mucho mejorada cuando las personas con discapacidad están en esa línea. Y yo de hecho no he renunciado a seguir investigando y seguir produciendo precisamente para reforzar esa idea. Habéis introducido varios conceptos que quiero que vamos a ir perfilándolos un poco. Hay un tema que coincidía mucho con Victoria, que era el buscar personas con discapacidad que se puedan dedicar a la ciencia o crear esa inquietud. Por ese lado, coincidís las dos partes más científicas, coincidís en esa necesidad de incluir a personas de muy distinto ámbito al mundo. Y por otro lado, habéis introducido algo que es la creatividad como vía de acceso, es decir, vosotros habéis tenido, y ahí puedo introducir a Maite, vosotros habéis tenido la parte que crear maquetas, crear formas de acceso por vías sensoriales. Es decir, yo quiero que introduzcamos un poco eso, cómo la persona con discapacidad se puede involucrar en el arte del arte o de la ciencia, y cómo la creatividad, cómo habéis tenido que manejar materiales y buscar medios creativos para poder acercar pues el arte o la ciencia a las personas que no pueden disfrutarla de otra forma. Bueno, yo en nuestro caso la verdad es que el personal que ha trabajado en el proyecto ha tenido una creatividad increíble, o sea, se han puesto a buscar qué materiales podrían ser accesibles a todos los colectivos con los que íbamos a trabajar, con la idea también de que esos materiales, como dice Enrique, pudiesen ser utilizados luego por el público en general. Y la verdad es que lo hemos probado ya, hemos llevado en la Noche de los Investigadores material adaptado de los talleres del proyecto CIMAR a la Noche de los Investigadores, y a la sociedad en general le ha encantado, porque poder tocar diferentes especies de fitoplancton marino que normalmente las ves solamente en el microscopio, pero las tienes a tamaño grande y puedes tocar y puedes ver las diferencias entre unas especies y otras, ¿no? Entonces el personal lo que hizo fue buscar información, asesorarse con los profesionales de las diferentes asociaciones. Al final nosotros somos investigadores o técnicos trabajando en un campo muy cerrado como es el medio marino, y no teníamos mucha información, no sabíamos mucho de este mundo del que vosotros sois profesionales, ¿no? Pero ayudados y colaborando con ellos hemos conseguido sacar diferentes materiales. Por ejemplo, hay un huesecillo muy pequeño que tienen los peces en la cabeza, que son los otolitos, que se utiliza para saber la edad. Tienen unos anillos de crecimiento igual que
los tienen los árboles, los anillos de crecimiento de los árboles? Bueno, normalmente se ven con lupa o con microscopio, ¿no? Porque son muy pequeñitos, son muy diferentes dependiendo de las diferentes especies. Lo que ha hecho una de mis compañeras es texturizar esas láminas de manera que pudiese seguir las líneas de crecimiento tocando los diferentes anillos y pudiesen contar los años de un otolito de diferentes especies, pues de una merluza o de un bacalao o de diferentes especies, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hay que tener es un poco de imaginación, intentar ponerse en el lugar de la otra persona, saber lo que quieres, porque es muy importante saber lo que quieres explicar y saber lo que quieres que la gente se quede, ¿no? Con ese tipo de conceptos, porque hay muchos conceptos que pueden ser a lo mejor mucho más abstractos y son mucho más complicados de explicar, pero hay conceptos de la ciencia que intentando ponerlas con una serie de habilidades, pues puedes conseguir que lleguen a todo el mundo. ¿Tu experiencia, Enrique, por ejemplo? En este ámbito creo que hay que distinguir dos ámbitos muy diferenciados. Creo que en el ámbito de la educación, de la divulgación, cuando tú involucras gente con o sin discapacidad, es decir, con diversidad funcional, en definidas cuentas, que les invitas a producir materiales, digamos que todo puede ser mucho más flexible en tanto tú quieras transmitir una idea y eres libre para utilizar distintos medios, incluso relacionados con el arte, ¿no? Que es algo que estamos experimentando. Lo que nos falta la barrera por romper es en el ámbito más de la investigación, donde los esquemas son mucho más rígidos y la gente no está acostumbrada, no porque sea más conveniente, sino es una falta de costumbre de que hay un código de lenguaje de transmitir las cosas y eso se ha instaurado en que sea lo visual. De hecho, muchas de las preguntas que nos hacen cuando presentamos nuestros sonidos o nuestras adaptaciones acústicas es sobre la estandarización, ¿no? Tiene que representar siempre la frecuencia o el tono de un sonido siempre de la misma magnitud, cuando en realidad no es así y de hecho de manera inconsciente con las imágenes ya se está haciendo así, es decir, se está representando de manera visual imágenes relacionadas con la astronomía, que a lo mejor ha sido captado como el telescopio James Webb, que mira el universo en infrarrojo, pero que obviamente no te presenta una imagen en infrarrojo porque todos somos ciegos al infrarrojo. Y hay un código que es arbitrario, pero que no tiene por qué ser necesariamente el más conveniente si tú quieres transmitir una idea. Entonces, en el que en un futuro en la ciencia haya personas con discapacidad que estén dispuestas a utilizar canales nuevos, incluso puede abrir la puerta a que esas nuevas maneras de comunicación permitan obtener nuevas conclusiones y ser más productivos en el trabajo científico. Yo voy en la línea de Miguel. Es cierto que hay un trabajo de accesibilizar cosas que ya están hechas, pero la línea de los estudios críticos de discapacidad y del arte que está en esta línea trabaja precisamente desde eso, desde esas aportaciones. En ese sería el método, o sea, ¿qué novedades trae al método científico el hecho de, por ejemplo, poner sobre el papel que también hay un código de traslación, como aparecía, como él hablaba en las imágenes? Lo otro también es una traducción. Por ejemplo, las posibilidades como método científico que tiene la verbalización, que es lo que se hace en una audiodescripción, la traducción entre mundos y otros. El hecho de que hagamos traducción a palabras, siempre los videntes, hace que sean convencionales y todos nos fijemos siempre en las mismas cosas. Otras personas se van a fijar en otras, es decir, abre mundos nuevos a las posibilidades de expresión artística o de investigación científica. Y yo creo que ese es el reto real. Es cierto que ese sería el ámbito en el que sería como adecuado decir diversidad funcional, esa apertura, pero antes también para eso va unido, tenemos que utilizar accesibilidad, discapacidad, es decir, retirar las barreras previas que van a dificultar que esas personas lleguen a estar en situación de desarrollar una investigación científica o un trabajo artístico. Sí, si me permites, Maite, en esa misma línea, en las audiodescripciones del universo en palabras, nosotros no recurrimos a científicos que hicieran las audiodescripciones, sino gente que tenía formación en audiodescripción de imágenes artísticas sin aportar ningún tipo de sesgo a la manera que tenían de describirlo. Luego hicimos una revisión de los textos, pero es una mirada, digamos, limpia. Seguramente tienen los sesgos propios, como tú dices, de las personas videntes, pero no tienen los sesgos de los científicos, que
Entonces muchas veces el problema que tenemos es de que a veces no somos muy accesibles por la manera que tenemos de hablar, ¿no? Así que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y subrayo la idea de que el aporte de las personas con discapacidad puede limpiar un poco esa manera nueva de comunicarse y de aportar ideas nuevas. Y de hecho, en realidad todos tenemos sesgos porque todos estamos en algún sitio, pero los sesgos solo van a aflorar cuando alguien con otros sesgos distintos hace el mismo trabajo. Y dices, un momento. Y ese es el método científico al final. Es decir, que vosotros creéis que la ciencia y el arte se enfrentan a los mismos retos cuando hablamos de accesibilidad. Buena pregunta, ¿eh? Ahí os la dejo. A ver, son distintos ámbitos, pero la forma de comunicar o de hacer ciencia o de hacer arte. A ver, yo creo que los científicos en general hemos estado como un poco aislados, o sea, de lo que es la sociedad, de lo que es el ámbito de ponernos. Estamos metidos mucho más en nuestros laboratorios, en nuestros congresos, en nuestros papers, ¿no? Por suerte eso está cambiando. Muchos científicos estamos convencidos que tenemos que transmitir nuestros conocimientos a la sociedad y además a toda la sociedad, o sea, no solamente transmitirla en lo que es el mundo científico, sino abrirlo a todo el mundo y de una manera accesible, porque además al final nosotros tres nuestros salarios vienen de dinero público y es verdad, o sea, tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad invierte en nosotros, ¿no? Y una forma es crear conciencia científica, explicarles a todo el mundo en qué trabajamos, para qué sirve lo que trabajamos, pero no solamente hay que explicarlo de una manera en plan científico, sino que hay que explicarlo de una manera accesible para todos los colectivos. Yo creo que el arte empezó antes que nosotros, o sea, los artistas en general yo creo que han tenido una visión un poco más abierta con respecto a la sociedad. Ahora tienes muchos tipos de arte, o sea, está claro de qué estemos, según lo que estemos hablando, pero yo creo que el mundo científico ha despertado en ese aspecto también y hoy por hoy hay muchísimos centros de investigación, universidades que se han abierto a la sociedad y se está haciendo muchísimos proyectos y muchos de los proyectos están uniendo ciencia y arte, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque es explicar la ciencia pues utilizando la pintura, utilizando el teatro, utilizando la música, y yo creo que ahí también se puede llegar muchísimo más a los colectivos y a la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que aparte de las herramientas de que hablábamos antes de accesibilidad sensorial, el arte, la cultura, aunque la ciencia es parte de la cultura, es una de las cruzadas del CSIC, considerar que la ciencia es parte de la cultura científica, pero usar el arte y los referentes culturales para entender la ciencia es una estrategia que tiene mucho éxito y que creo que al revés también se está haciendo, utilizar la ciencia para poder entender ciertas obras artísticas, ¿no? Es decir, una herramienta más. Sin ir más lejos, yo a raíz de todas estas experiencias he sido invitado a participar en la Comisión de Cultura de la Sociedad Española de Astronomía, que es algo que yo no me podía ni imaginar, ¿no? Simplemente por el hecho de utilizar recursos accesibles basados en la cultura, por ejemplo, extractos de libros. Hace unos años di una charla basada en Busca del tiempo perdido de Marcel Proust y sacaba extractos del libro y explicaba los problemas de percepciones, o ahora estamos involucrados en un proyecto muy interesante que se llama Un mundo de eclipses. A raíz, no sé si sabéis que el año que viene tenemos un eclipse total del sol. El 12 de agosto está todo el mundo muy excitado y una de las maneras que tenemos de divulgarlo es hacer un mapa interactivo donde expliquemos en el mundo qué distintas interacciones artísticas ha habido con eclipses totales de sol a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, es una puerta de entrada que seríamos tontos si no aprovecháramos, en vez de hacer esa mirada tradicional de separar aquellos de ciencias y de letras y que no tienen nada que ver entre ellos, ¿no? Así que aquellos de letras, utilizar las letras precisamente para entender la ciencia y viceversa, creo que es algo casi obligatorio. Sí. También creo que los peligros son distintos. Creo que el reto, la amenaza, lo que sea, en la ciencia es la presuposición de la objetividad y en el arte la presuposición de la subjetividad. Eso cada vez menos. Sí, pero es cierto, pero que a la hora de la accesibilidad creo que el fantasma que ronda en torno a los dos ámbitos es ese. Son distintos. O sea, por ejemplo, cuando se hace audiodescripción de una película, de un cuadro, no sé qué, lo que está formalmente prohibido es
expresar tu opinión. La opinión del audiodescriptor, en fin, es algo que sea expresamente pedido por la persona a la que se le está haciendo, lo que sea, es un tabú muy importante, cuando al mismo tiempo se enfrenta a la creencia más habitual que tiene que tienen del público general sobre el arte, que dice, no, es la expresión de la subjetividad del artista. Vaya, aquí ya tenemos un problema. Bueno, pero ahí está la creatividad para enfrentarse a ello. Claro, efectivamente, es decir, la ciencia muchas veces, el prototipo de ciencia es un poco un lenguaje muy estructurado, muy tal, y el mundo artístico es verdad que parece que se le intuye un poco como más subjetivo, y claro, para expresar una obra de arte no puedes ir al objetivo, sino también la subjetividad. Es decir, que hay un binomio que creo que se está cambiando todas las tornas, ¿no? Y que empiezan a mezclarse las dos formas, tanto de comunicar la ciencia como de expresar el arte o de hacer transmitir el arte. Vale. Habéis hablado también de la importancia de tener un equipo, unos colaboradores interdisciplinares, porque vosotros habéis abordado la accesibilidad desde distintos puntos de vista. Enrique, tú te lo encontraste y tuviste que evolucionar por tu discapacidad, pero la gente habéis visto por distintas vías os ha llegado. Pero pues has llegado porque habéis tenido contacto con usuarios y personas con discapacidades, y porque os habéis relacionado con personas que os han ayudado en ese camino para hacer accesibilidad. Entonces quiero que me contéis un poco cuál es la interacción que tenéis entre vuestro equipo de trabajo, las personas con discapacidad, y la evolución de vuestro trabajo. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiando vuestro trabajo a medida que la interacción entre estas personas, discapacidad, profesionales, otros colectivos, personas, os han supuesto un reto para crear y pensar en accesibilidad? Bueno, nosotros empezamos ya en el 2017 con un proyecto que teníamos en todo el centro, era el centenario del Centro Oceanográfico de Vigo, y dentro de las actividades que pensamos para ese año, una le llamamos oceanográfico itinerante, ¿no? Entonces el objetivo era llevar el oceanográfico, pues eso, a colectivos que normalmente no venían de aquella, pues hacíamos actividades dentro del centro, pero había una serie de colectivos que no venían. Entonces nos pusimos en contacto con diferentes asociaciones de todo tipo, o sea, pues Alborada, que es una asociación de tratamiento de drogodependientes, con el Secretariado Gitano, con la ONCE, con Doral Residencias, que tiene una parte que es para personas mayores y otra parte para un colectivo con discapacidad intelectual, pues desde los 18 hasta los 60 años, con Down Vigo, o sea, con una serie de colectivos, y ya ahí empezamos nuestra singladura, aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Viendo que dentro del mundo de la diversidad tenías que solicitar ayuda de las personas que saben. En las asociaciones están los profesionales que trabajan con ese tipo de personas, y ellos eran los que nos podían ayudar en las pautas para poder llevar a cabo esos talleres, ¿no? Eso nos sirvió como primer aprendizaje, nos pareció una experiencia muy interesante y fue el germen de este proyecto, ¿no? Entonces, cuando pensamos en presentar un proyecto a la FECID con estas características, bueno, pues vimos la necesidad de qué colectivos podrían estar más interesados en Vigo, a los que nosotros pudiésemos acceder de una manera más sencilla, y bueno, ellos nos enseñaron, y bueno, luego tú también te has preocupado un poco en ir buscando información a través de internet. Encuentras también mucha información hoy en día donde poder, pues, aprender cosas y ponerlas en valor, ¿no?, para poder utilizarlas. Yo en mi caso es muy fácil, porque yo mismo, como persona con discapacidad que está en un ámbito de investigación donde no hay ni una sola otra persona ciega, estoy todo el rato maquinando cómo adaptar las cosas que me están dando para poder adaptarlo a mí mismo. Y luego eso mismo lo propongo, o si tengo medios, a quien pueda hacerlo, y luego lo ponemos a prueba. Entonces tengo un feedback muy rápido, muy claro de cómo hacerlo. Y luego, aparte de las actividades de divulgación, creo que poner a prueba cosas que originalmente no fueron diseñadas para ese colectivo
colectivo es una cosa que yo he aprendido que es muy valioso. Si me más dejo este tipo de maquetas, cuando lo probé por primera vez con personas con Down o las zonificaciones, con personas que pueden ver, de repente aparecen dimensiones que tú no podías ni esperar por el hecho de que, lo que hemos hablado antes, tú eres una persona con tus sesgos, seas vidente, seas invidente, seas del tipo que seas, y tienes una expectativa. Incluso las propias personas de las asociaciones están acostumbradas a trabajar con un colectivo que conocen muy bien, pero fuera del cual no saben cómo funciona. Y poner a prueba este tipo de adaptaciones a personas muy diversas, en condiciones muy distintas, y luego hacer evaluaciones, aparecen cosas muy inesperadas y muy enriquecedoras. Yo, claro, me parece que es imposible hacerlo aisladamente, que hacerlo en comunidad. La comunidad me la he buscado. Afortunadamente con el tiempo pues la tengo alrededor. Y efectivamente, como decía Miguel, yo recuerdo en la 7ª Bienal de la ONCE que estaban los artistas, bueno, los días de la inauguración, el siguiente, pues los que estaban allí, que estaban cerca de sus obras, y iban contando a quien se acercase, y estaba Juan Isaac Silva, que es un artista sordo implantado, gaitano, que estaba ahí con sus obras, que además sus obras van sobre eso, y de repente ve que entra un grupo de personas ciegas con sus perros, se le cambió la cara, se puso blanco, porque claro, él se dio cuenta, él es una persona muy visual, pero que tiene una relación conflictiva con la palabra, especialmente la palabra hablada, y se dio cuenta de que lo primero que tenía que hacer era audiodescribir las obras, que era algo que jamás había hecho. Bueno, hubo un momento de venga, te ayudo, pues, la descripción la hice yo, luego ya él siguió, pero de repente se encontró también sobre otro modo de enfrentarse a su propia obra. Y para eso, como tú no las tienes todas, siempre necesitas la información cruzada. Claro. Y te pregunto, Maika, a partir de esa experiencia, ¿él cambió su manera de actuar o de presentar su obra? ¿Cómo le cambió esa experiencia? Por ejemplo, darse cuenta de que tiene que estar preparado para verbalizarla. Es cierto que una experiencia puntual pues tampoco te cambia mucho, pero la experiencia continuada de tener que ponerte fuera de uno mismo sí que cambia profundamente. Sí. Claro, el enfrentarte a tu propia obra, ¿no? Desde otra perspectiva, si tú eres más visual, tener que enfrentarte a un diálogo, una descripción, o un artista tener que, un medio escrito, tenerlo que visualizarlo, ¿no? Es enfrentarte a unas situaciones distintas. Habéis hablado, y los tres habéis coincidido, de los beneficios inesperados o los beneficios cruzados. Es decir, que de repente estáis pensando para un tipo de personas, un colectivo, un tipo de discapacidad, y de repente veis que vuestro trabajo influye en la mejora del aprendizaje o la mejora de la creatividad en otras personas que no teníais, incluso que no tienen ninguna discapacidad, simplemente por edad, o simplemente otras personas, o simplemente es más comprensible. Contadnos un poco vuestra experiencia de esos beneficios cruzados. Bueno, nosotros lo que os comentaba, normalmente en los talleres habituales lo que solemos llevar son microscopios, lupas, ¿no? Entonces, porque además a la gente le gusta mucho, o sea, utilizar una lupa o un microscopio pues le hace sentirse científica por un momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que solíamos llevar, ¿no? Entonces, sí que los hemos llevado, por ejemplo, a todas las asociaciones con discapacidad intelectual, sí que los hemos llevado, pero lo que hicimos fue preparar, por ejemplo, una serie de láminas, ¿no? Que lo que se veía en el microscopio o en la lupa se viese en tamaño grande la lámina y ellos tuviesen que elegir de diferentes láminas cuál era la que estaban viendo, ¿no? O sea, para seleccionar. Entonces, eso, por ejemplo, que parece una tontería, que hasta ese momento pues no lo habíamos hecho, o sea, llevábamos pues lo que era la diferente preparación y se la poníamos y les explicábamos, pues esto es tal especie de fitoplancton o esto pues
pues lo que sea, ¿no? O una larva de rodaballo o lo que sea, pues vimos que a la gente, a ellos les gustaba mucho y luego lo hemos llevado a los talleres con los colegios y les ha encantado, porque era como seleccionar, ¿no? Estaban viendo una cosa y tenían que comparar y buscar, ¿no? Entonces, o lo que os decía antes de los modelos en 3D, pues los hemos utilizado muchísimo porque es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo explicar cuando tienes a lo mejor un grupo grande y solamente pueden estar viendo dos personas en el microscopio, una en el microscopio y otra en la lupa, pero si tú tienes esas especies en tamaño grande que las pueden tocar y tú les estás explicando las diferencias, pues mira, esto tiene tentáculos o no, esto, veis estas esporas que tienen por aquí, es muchísimo más sencillo. Entonces hemos visto que hay una serie de ventajas de lo que es de poder reutilizar todo este material con muchos colectivos diferentes. O sea, comentabais antes, por ejemplo, del autismo, así pensamos, hay una asociación en Vigo que seguramente haremos este año algún tipo de actividad con ellos porque ya nos lo han pedido otras veces y bueno, se pueden utilizar todo este tipo de materiales que le puede sacar un beneficio muy importante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y he dicho mucho de los materiales táctiles que tenemos. Por ejemplo, tengo un taller que es de planetología accesible, donde tenemos maquetas de cuerpos del sistema solar con sus cráteres, su morfología de Marte, de la Luna, y todavía no me he encontrado a nadie que me diga yo no lo quiero tocar porque lo veo perfectamente. Es que he dicho la sensación. Alguna gente mayor sí, y eso es otra idea interesante, ¿no? Que el tema de tocar, hay un prejuicio muy interesante de la gente que es mayor, parece que tiene como más inconveniente en hacerlo. La gente joven no, lo hace, lo toca y de hecho puede adquirir ideas, información, vean o no vean la maqueta, de manera mucho más eficiente, ¿no? A mí lo que me frustra también un poco es que esta idea, que yo veo tan clara porque la he visto como divulgador y como docente en muchos sitios, no esté más instaurada a nivel institucional dentro de todos los profesores, divulgadores, etcétera. Es decir, se tiene todavía la idea, el prejuicio de que la inclusión es algo que tenemos ahí metido en un rincón, que podemos sacar cuando tenemos a personas con discapacidad, y no se han dado cuenta de esto que a lo mejor la gente que sí trabajamos con personas con discapacidad tenemos más clara, ¿no? Que estos recursos vienen muy bien para todo el mundo casi siempre. Y, por ejemplo, con lo de la audiodescripción, con la verbalización, en la última Bienal se les pedía a los artistas que la elaborasen ellas mismas, aparte que luego hacía el trabajo alguien profesional de audiodescripción, y varias de las artistas sin discapacidad, porque había algunas que participaban que era una obra sobre su hermano, en fin, me comentaron luego el grandísimo aprendizaje que había significado tener que pasar todo por la palabra. Yo no conozco a nadie que después de contar una cosa, después de verse forzado a escribirla, no haya aprendido mucho sobre eso mismo. Es decir, rompe automatismos. Y el aprendizaje es enorme. Y luego te acostumbras, ¿sí? Al principio las personas que no están acostumbradas a audiodescripción les puede parecer algo violento, pero yo en mi casa, mi mujer, mis dos hijas, que perfectamente vemos películas con audiodescripción y a veces me han dicho, ¿no pones la audiodescripción? Digo, no, si está puesta desde el principio de la película. Es decir, lo tienen ya tan interiorizados, han acostumbrado, que es un recurso que todos disfrutamos y que ellas a veces incluso agradecen por lo que tú has dicho, que a veces dan más información de la meramente visual. Te hacen fijarte, rompen los automatismos. Yo hablaba con Maite antes de la entrevista por teléfono y hablábamos de que muchas veces la persona con una discapacidad crea, no a pesar de su discapacidad, sino que su discapacidad le hace crear de una forma distinta. ¿Vale? Entonces, esa experiencia también a nivel científico, es decir, el arte, una persona que empieza a ver de distinta forma puede hacer cuadros de distinta forma. ¿Una persona con una discapacidad puede hacer ciencia distinta también? Absolutamente. El problema es que hay muy poca gente con discapacidad que pueda hacer ciencia hoy en día en España y a nivel mundial. Yo he adquirido mi discapacidad cuando yo tenía una plaza de científico titular, luego promocioné, pero no es lo normal. Lo normal es que las barreras para que una persona con discapacidad acabe siendo científico o científica son actualmente casi insuperables, y es porque el sistema no está preparado, porque aún no ha adquirido esa idea de base. Una vez que se adquiere esa idea y promocione el que esas personas de verdad pueden enriquecer el sistema con su creatividad,
se pondrán los medios para ello, pero ahora mismo las dificultades, me temo, son bastante grandes. Hay muy poca gente que tenga una discapacidad grande y que se dedique a la ciencia de manera profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros uno de los objetivos también en el proyecto, ¿no?, dentro del campamento de verano de la ONCE, pues era intentar fomentar vocaciones científicas en el campo STEM, ¿no?, en el campo de las ciencias. En el centro nuestro, pues además de biólogos y personas de ciencias del mar, yo soy química, por ejemplo, pero hay físicos, hay matemáticos. Entonces, bueno, pues explicarles que aunque tengas una discapacidad, hay posibilidades en el mundo de las ciencias marinas para poder trabajar. El problema fundamental es que en muchas carreras no están preparadas para llevar a cabo las prácticas que tienen que realizarlos en los laboratorios o así. Es muy complicado en los centros de investigación también. O sea, pues lo que dice Enrique, y lo vemos en las convocatorias, hay siempre plazas para personas con discapacidad que normalmente quedan vacantes, no se cubre, y eso también es porque hay una serie de ámbitos dentro de la sociedad y el ámbito de las ciencias, sobre todo de las ciencias ambientales, pues no está tan preparado hoy en día para que personas con discapacidad puedan entrar dentro del sistema. Yo creo que nos falta mucho como sociedad para abrir todo este mundo a las personas con diferentes tipos de capacidad, que pueden aportar muchísimo, porque pueden ver precisamente la ciencia desde otra perspectiva y nos pueden enseñar al resto a hacer las cosas de otra manera. Sí, las barreras están en la escuela, son previas, ¿no? Claro. Luego hablábamos también de la importancia de la audio. En tu caso era un proyecto bastante innovador, era una audiodescripción de un fondo azul y que le habéis metido pues toda una parte de sensaciones o emocionalidad. Pero luego hay otro término que también lo utiliza Enrique, que es la sonificación. Y entonces es una cosa como, ¿a qué suena el universo? Bueno, precisamente yo lo primero que aclaro es que el sonido no se puede trasladar por el espacio vacío. Necesitas un medio material para que el sonido pueda propagarse. Lo que hacemos es transformar una señal digital, que normalmente está tomada por un telescopio, con unos y ceros, a una información que es arbitraria. Normalmente se hace en forma de imágenes, pero nada nos impide hacerlo en forma de sonido. Y la transformación que haces es, de nuevo, arbitraria. De hecho, es lo que comentaba un poco antes, la elección que tú haces subraya el hecho de que es la propia persona que está analizando los datos la que elige cómo quiere representarlos. Y eso pasa también con las imágenes. Lo que pasa es que muchas veces nuestros prejuicios visuales nos hacen pensar que lo que vemos es la realidad, y ni siquiera muchas veces lo cuestionamos. Cuando lo escuchamos en vez de verlo y sabemos que eso es algo que ha sido elegido de manera arbitraria por la persona que lo ha escogido, de repente nos hacemos preguntas acerca de ¿y esto es la mejor manera de hacerlo? ¿Y esto me está dando la información que yo necesito? Y luego hay muchísimos niveles de sonificación, que va desde el puro transformación a un sonido que puede ser más o menos agradable hasta la musificación. Y de hecho ahí se abre otro debate, que es el cultural, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas otras culturas que no son las occidentales, que tienen criterios estéticos y musicales muy distintos al nuestro, y de repente están reclamando también su propia manera de recibir esa información. De nuevo esa idea de arbitrariedad, de la formación previa de la persona que lo está representando, que es la que está condicionando la manera en la que se está representando. Así que el sonido, aunque solamente por eso, es muy útil, aparte de la vertiente artística y la cantidad de composiciones musicales o de aspectos físicos que puedes entender mejor escuchándolo que viéndolo. Tiene unas connotaciones infinitas prácticamente. Vuestra trayectoria, ¿cómo habéis vivido la accesibilidad desde hace 10 años, 7, ahora, y cuáles son los retos? A ver, sí que es verdad, mi trayectoria profesional, yo soy química, trabajo en contaminación marina y aunque me dedicaba a tema de divulgación, era sobre todo pues en los colegios, en los talleres habituales, hasta pues que hace más o menos 10 años me di cuenta. Además, en aquel momento pues yo era la directora del Centro Oceanográfico de Vigo y decidí que teníamos que apostar por salir a enseñar
enseñarle a toda la sociedad, no solo la que estábamos trabajando habitualmente, sino a toda la sociedad lo que estábamos haciendo en el centro, que nos conociesen, y tuve la suerte de contar con el respaldo de pues casi en aquel momento de la mitad del centro, de ponernos de acuerdo y ver qué tipo de actividades podíamos hacer y cuáles podíamos intentar hacerlas de una manera más accesible. Y desde entonces yo creo que es un germen que ha calado y el centro lo tiene clarísimo de que este tipo de actividades tienen que seguir y tienen que seguir de esta manera. O sea, tenemos que ir avanzando de tal manera que todos los proyectos que hagamos de comunicación y divulgación científica, de transferencia del conocimiento, tienen que estar adaptados para todos los públicos. O sea, llevar incluso a los talleres que hacemos generales en Vigo para las familias o para todos los colectivos escolares y así, llevar material que sea accesible, aunque no sabemos si si en ese colegio a lo mejor puede haber algún niño con algún tipo de discapacidad, pero hemos visto que esos materiales son muy beneficiosos para todos los colectivos. Entonces hemos seguido esa senda y yo creo que la vamos a seguir. Muy bien. Enrique. Bueno, en mi caso la accesibilidad obviamente es omnipresente, ¿no? Y de hecho, gracias a las nuevas tecnologías estoy aquí ahora mismo. Si no fuera por ellas y las adaptaciones que permiten las nuevas tecnologías a la hora de acceder a la información, una persona ciega seguramente como yo no podría seguir dedicado a su trayectoria científica. A lo mejor si el desarrollo de la enfermedad me hubiera pillado solo 10 años antes, no hubiera podido hacerlo como lo hago ahora. O sea que yo soy un fiel defensor de las nuevas tecnologías y muchas veces cuando escucho estos debates acerca de la presencia de aparatos electrónicos en las aulas, pues creo que tiene que ser tomado con mucha precaución porque hay colectivos que se benefician claramente de su uso. Obviamente hay que ponerle límites, hay que saber para qué utilizarlo y es que es una herramienta, ¿no? Y es una herramienta que en el caso de la inclusión tiene un papel muy relevante. Retos. Yo creo que ahora mismo estamos a punto de vivir una revolución con la inteligencia artificial que va a afectar de manera muy clara al tema de la inclusión. Yo ya mismo lo utilizo de manera muy exhaustiva en muchos de mis trabajos a la hora de acceder a información que de otra manera sería imposible de acceder, y también va a facilitar mucho la manera de hacer accesible contenidos. El problema es la formación, que es lo que hablábamos antes, el hecho de que profesores o educadores o científicos o artistas sepan de la existencia de colectivos a los cuales su obra no llega, sepan de la existencia de herramientas basadas en nuevas tecnologías que permitan llegar a esa obra y sepan del enriquecimiento que puede sufrir, pues es una lástima. Y yo creo que el usar esas nuevas herramientas y el formar a la gente para que los utilice y para que lo pueda utilizar bien es ahora mismo el gran reto que vamos a tener en los próximos años. Yo he visto una gran evolución en los últimos años. Desde 2018, que hice la primera Bienal, a ahora, por ejemplo, en mi ámbito concreto, yo me encontré con que fue muy laborioso conectar con artistas porque no formaban parte de una comunidad. Y ahora esa comunidad sí se está formando, que se retroalimenta, que recibe referencias de fuera, que está viva y se ayuda y se autoapoya, ¿no? Y hay los retos. A ver, por ejemplo, en lo que no he visto una gran evolución es que yo cuando cuento estas cosas tenga la sensación de que la gente me entienda. No. Tengo la sensación. Yo sigo teniendo la percepción que cuento y que todo el mundo piensa que me dedico a hacer exposiciones de macramé y de cosas de arteterapia. Eso no ha cambiado, eso es cierto. Y tampoco... y tengo la sensación que excepto en ámbitos muy concretos no se han ido estos no están las referencias. Siguen pensando que Frida Kahlo hacía obra a pesar de su discapacidad. Ya, sí. Bueno, no se entiende. Pero existe un germen importante porque sí que existe una comunidad de artistas y con contactos internacionales que pues ahí están. Muy bien. Vamos a ir cerrando dentro de un poquito. ¿Vosotros pensáis que la accesibilidad, y por lo que habéis comentado seguramente sí, fomenta valores sociales o el cambio de conciencia ambiental o de inclusión?
Totalmente de acuerdo, o sea, muchísimo, porque con la accesibilidad tú al final lo que consigues es llegar a muchos colectivos que forman parte de la sociedad. Tú lo que intentas con la transferencia de conocimiento es educar en plan que la gente sepa de ciencia, en nuestro caso de ciencia marina, ¿no? Y entonces sí que llegas. Además, por ejemplo, nosotros una de las cosas que también ponemos en valor en todos nuestros talleres es el tema de la igualdad, ¿no? O sea, en general, por lo menos en nuestro organismo y por mi experiencia en muchísimos más sitios, el colectivo que se dedica sobre todo a temas de divulgación y de transferencia del conocimiento solemos ser mujeres. En este proyecto, por ejemplo, el 75% éramos mujeres, ¿no? No sé si por nuestra sensibilidad o por qué, pero entonces también poner en valor que por ejemplo, en el mundo de la ciencia hay referentes femeninos y que los puedes transmitir, ¿no? También. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que las pones en valor en todos los ámbitos, pero con este tipo de proyectos también. Yo creo que la formación cultural científica es la mejor vacuna que hay para resolver los problemas del mundo, y si la accesibilidad resuelve el hecho de que mucha gente pueda tener mejor acceso a esa información, esté mejor educada, esté mejor formada, puede juzgar y evaluar los problemas de la sociedad y entender mejor qué es la inclusión, mejor entender la discapacidad, mejor entender, por ejemplo, qué es el cambio climático o todos los otros problemas de este mundo. Si no tenemos una formación científica, no tenemos la capacidad para juzgar si la información que nos está llegando tiene sentido o no, pues obviamente será mucho más difícil resolverlo, ¿no? Así que si la accesibilidad mejora esa formación, por supuesto que es el camino a seguir. En el caso del arte tiene aún más una ambición más grande, que es la de cambiar el mundo. Quiero decir, cambiar la definición de ser humano. Ya está. Y la accesibilidad. Claro, la accesibilidad colabora. Estar allí define. Mire, yo trabajo en la Universidad Autónoma, en la que ahora tengo una exposición justo sobre eso. La Universidad Autónoma de Madrid tiene una arquitectura muy especial, se hizo en el tardofranquismo, y está formada por unos largos pasillos que tienen un tramo de escaleras. Yo estudié allí. ¿Te conoces las escaleras? Lo conozco perfectamente. Esas escaleras que suben y bajan y no van a ningún sitio. Sí, sí. Y no van a ningún sitio, no tienen ninguna función de superar una diferencia de cotas de nivel. Cuando se mira el proyecto original hay millones de leyendas, y es sobre lo que va la exposición, sobre si era para la represión, si entras a la policía, etcétera. Vale. Cuando miras, ellos decían, no era para hacer, es un sistema modular, y entonces para que no resulte ser rígido y aburrido, para hacerlo más cálido y humano, pues escaleras. Ajá, para hacerlo más humano, excluyes a una parte de la humanidad. Bueno, poniendo el foco sobre eso, amplías la definición de humanidad. Efectivamente. Por mi parte ya estaríamos ahí un poquillo. No sé si queréis añadir algo vosotros o lo vamos cerrando. Os dejo un tiempecito para hablarlo. Si no... Nada, lo único decir que bueno, todo este tipo de iniciativas, todo este tipo de proyectos deberían de tener continuidad, y debería haber muchísimos más compañeros científicos que hiciesen actividades de este tipo. Y por otro lado, volver a agradeceros a vosotros que hagáis estas jornadas y que nos deis voz también para explicar a la sociedad lo que estamos haciendo. Además, tu proyecto está nominado. Bueno, sí, lo hemos presentado a unos premios, al IPFES, y está entre los finalistas de la Comunidad Gallega. Pues bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero no lo hicimos con ese objetivo, pero bueno, te enorgullece que alguien de fuera también, pues como cuando me llamasteis vosotros, pues la verdad es un orgullo que otros colectivos pues se fijen en el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Yo creo que iniciativas como estas son necesarias, en tanto que poner en contacto experiencias distintas hace que unos aprendamos de otros, y cosas que por mucho que experiencia que tengamos, si no vemos lo que han hecho otros, difícilmente podemos avanzar, ¿no? Nosotros ya tenemos la experiencia con los congresos de ciencia inclusiva que hemos hecho en el CSIC, en los cuales han participado más de 500 personas, lo que se hace en el ámbito científico, pero quizá nos falta esa parte de también ponernos en contacto con otros ámbitos culturales, porque seguramente podemos aprender mucho más de otros, y hay un montón de ideas que no se nos han ocurrido y que tenemos ahí al alcance de la mano y que otros ya han hecho. Pues mejor conclusión imposible. Muchas
Muchas gracias Maite, Victoria, Enrique, por compartir vuestras experiencias, mostrarnos que la accesibilidad puede ser también una fuente de inspiración, de creatividad y de conocimiento. Gracias también a todas las personas que nos acompañan aquí, los que nos siguen por el canal de YouTube. Y con esta mesa confirmamos que la accesibilidad no solo elimina barreras, sino que también amplía horizontes. Seguimos disfrutando de la semana de encuentros del CEAPAT. Muchas gracias. Me chivan por aquí que hay unas, podéis rellenar las encuestas de satisfacción que en el QR. Y ya estaría esto. Gracias a vosotros.